París, julio de 1934. En una pequeña habitación del sanatorio de Saint-Célémos, en las faldas de los Alpes franceses, el tiempo parece haberse detenido. El aire es puro, frío y cargado del aroma de los pinos, pero dentro de los pulmones de la mujer que yace en la cama de hierro, la vida se apaga de una forma que la medicina de su tiempo apenas alcanza a nombrar. María Salomea Sklodowska, conocida por el mundo entero como Marie Curie, está muriendo. Sus manos, las mismas que alguna vez fueron delicadas y ágiles, están ahora cubiertas de cicatrices profundas, quemaduras que no son de fuego, sino de algo mucho más sutil y letal, energía pura de los átomos que ella misma arrancó del corazón de la Tierra. No es una muerte común. Su sangre, analizada por médicos perplejos, muestra una ausencia casi total de glóbulos blancos y rojos. Sus células han sido bombardeadas durante décadas por una lluvia invisible de partículas que han alterado su código genético. Mientras cierra los ojos por última vez, el mundo exterior brilla con la luz eléctrica que ella ayudó a comprender. En los hospitales, miles de personas salvan sus vidas gracias a las máquinas de rayos X que ella llevó al frente de batalla. En los laboratorios de oncología, el radio que ella aisló en un cobertizo miserable lucha contra tumores que antes eran sentencia de muerte. Marie Curie no solo descubrió un elemento, descubrió una nueva forma de entender la realidad. Pero el precio de ese conocimiento fue su propia carne. Sus diarios, sus libros de cocina, sus muebles e incluso sus vestidos están tan saturados de radiactividad que, hoy en día, más de un siglo después, siguen siendo peligrosos. Para consultarlos en la Biblioteca Nacional de Francia, los historiadores deben firmar exenciones de responsabilidad y vestir trajes de protección de plomo. Marie Curie se convirtió en lo que estudiaba, una fuente de energía inagotable y letal. Esta es la crónica épica de una mujer que nació en la oscuridad de una nación ocupada y terminó convirtiéndose en el sol de la ciencia moderna. Es un relato de hambre física y sed intelectual, de un amor que desafió a la muerte y de una soledad que solo las estrellas podrían comprender. Prepárense para sumergirse en la vida de la madre de la era atómica, una mujer que no temía la oscuridad porque sabía que dentro de ella se escondía el secreto de la luz. Para entender a Marie Curie, primero debemos entender el frío de Varsovia en el año 1867. En aquel entonces, Polonia no existía en los mapas oficiales. Había sido borrada y repartida entre los imperios vecinos. Varsovia estaba bajo el dominio brutal del Imperio ruso del zar Alejandro II. Los polacos tenían prohibido hablar su idioma en las escuelas, leer su propia literatura o incluso soñar con la independencia. En este ambiente de asfixia cultural nació María Salomea Sklodowska, la quinta hija de una familia de maestros empobrecidos pero orgullosos. Su padre, Władysław, era un hombre de una integridad intelectual inquebrantable. Enseñaba física y matemáticas bajo la vigilancia constante de inspectores rusos que buscaban cualquier rastro de patriotismo polaco para enviarlo a Siberia. María creció viendo cómo su padre perdía puestos de trabajo y prestigio por negarse a humillarse ante el invasor. El hogar de los Sklodowski, sin embargo, era un oasis. Por las noches, Władysław leía a sus hijos poesía polaca y les explicaba los misterios de la física, utilizando los instrumentos científicos que el gobierno le había prohibido usar en la escuela, pero que él guardaba celosamente en un armario de cristal en casa. La infancia de María estuvo marcada por un estoicismo que rozaba la madurez prematura. A los 10 años, vio cómo su hermana mayor, Sofía, moría de tifus. 2 años después, la tragedia más devastadora golpeó su puerta. Su madre, la bella y talentosa Bronislawa, sucumbió a la tuberculosis. María recordaría durante toda su vida el sonido de la tos de su madre y el aroma desinfectante que impregnaba la casa. En un mundo donde Dios permitía tales sufrimientos, la joven María decidió que no podía creer en la providencia. Se refugió en la razón, en los números, en lo que podía ser probado y medido. A los 15 años, María se graduó de la escuela secundaria con una medalla de oro, pero su éxito era una victoria amarga.
En Polonia, las mujeres no podían asistir a la universidad. El sistema zarista quería que las mujeres polacas fueran dóciles y poco educadas. Pero María y su hermana Bronia tenían otros planes. Se unieron a la famosa Universidad Volante, una red clandestina de intelectuales que daban clases en apartamentos privados, cambiando de ubicación cada noche para evadir a la policía. Allí, sentadas en el suelo de cocinas oscuras, estas jóvenes estudiaban química, sociología y anatomía. Era una educación peligrosa que podía llevarlas a la cárcel, pero para María, el riesgo era el precio de la dignidad. Sin embargo, el conocimiento clandestino no era suficiente. María quería París, quería la Sorbona, el templo del saber donde las mujeres, aunque pocas, podían estudiar. Pero el dinero era una barrera infranqueable. Fue entonces cuando María demostró su verdadera madera. Hizo un pacto con su hermana Bronia. Ella trabajaría como institutriz para pagar los estudios de medicina de Bronia en París, y luego, una vez graduada, Bronia la ayudaría a ella. Durante 6 largos años, María vivió en el exilio interno, trabajando en casas de familias ricas en provincias remotas de Polonia. Se convirtió en una sirvienta de lujo, enseñando a niños malcriados, mientras ella misma estudiaba de noche libros de física que pedía prestados. Fue en este periodo donde vivió su primer desengaño amoroso con el hijo de sus empleadores, una relación prohibida por la diferencia de clases que le dejó una cicatriz de amargura. Pero ni el dolor del corazón ni la soledad de los campos polacos pudieron detenerla. En sus diarios de 1890 escribió: «No hay que temer a nada en la vida, solo hay que comprenderlo». Con esa consigna, y tras haber ahorrado cada céntimo posible, María compró un billete de tren de 4ª clase. Destino: la ciudad de la luz. En 1891, María Skodowska llegó a la estación de tren de París. Era una joven de 24 años con poco equipaje, un francés todavía marcado por el acento eslavo y una determinación que asustaría a cualquiera que se cruzara en su camino. Se inscribió en la Facultad de Ciencias de la Sorbona como Marie, la versión francesa de su nombre. Fue una de las pocas mujeres entre miles de estudiantes hombres, una figura pequeña y solitaria que siempre se sentaba en la primera fila, con los ojos fijos en la pizarra. Su vida en París no tenía nada de la bohemia romántica que los poetas describían. Marie vivía en una buhardilla en el 6º piso de un edificio sin ascensor en el barrio latino. El espacio era tan pequeño que apenas cabía una cama, una mesa y una estufa de alcohol. En invierno, el agua se congelaba en su jofaina y ella debía dormir cubierta por toda su ropa y las sillas de la habitación para no morir de frío. Su dieta consistía principalmente en pan, té y ocasionalmente un par de huevos o una pieza de fruta. Hay registros de que Marie se desmayaba en la biblioteca, no por exceso de trabajo, sino por inanición. Pero para Marie, ese hambre física no era nada comparado con el banquete intelectual que estaba viviendo. Devoraba las clases de Gabriel Lippmann y Edmond Bouty. Descubrió la belleza de las matemáticas avanzadas y la precisión de la física experimental. En 3 años, obtuvo su licenciatura en física, quedando la primera de su promoción, y al año siguiente la de matemáticas, quedando la segunda. No tenía vida social, no iba a cafés ni a teatros. Su universo era el laboratorio, y su único placer era la resolución de un problema complejo. En 1894, su vida cambió para siempre. Marie necesitaba un espacio de laboratorio más grande para sus estudios sobre las propiedades magnéticas del acero. Un amigo común la presentó a un físico francés que ya tenía cierta reputación por sus trabajos sobre la piezoelectricidad: Pierre Curie. Pierre era un hombre de 35 años, alto, de mirada melancólica y una timidez legendaria. Era un idealista que despreciaba los honores públicos y que creía que la ciencia era el único propósito digno de la vida. Cuando Pierre vio a Marie en su laboratorio, quedó cautivado. No fue una atracción física convencional, sino una fascinación intelectual profunda. Vio a una mujer cuyas manos estaban manchadas de ácidos y cuyos ojos brillaban con la misma intensidad que los suyos cuando hablaban de simetría cristalina.
Marie, por su parte, encontró en Pierre a un igual, a alguien que no la miraba con condescendencia por ser mujer, sino con respeto absoluto por su capacidad mental. Su noviazgo fue una sucesión de paseos por los bosques de Francia y discusiones sobre física. Pierre le escribió cartas donde le decía: «Sería algo hermoso si pudiéramos pasar nuestra vida juntos, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico». Marie inicialmente dudó. Todavía sentía la llamada de Polonia, pero Pierre la convenció de que su talento sería desperdiciado bajo el régimen ruso. Se casaron en julio de 1895, en una ceremonia civil tan austera que no hubo ni flores ni anillos. Marie vistió un traje azul oscuro que le serviría después durante años para trabajar en el laboratorio. Para su luna de miel, compraron 2 bicicletas nuevas y recorrieron las carreteras de Francia, durmiendo en posadas rurales y hablando de los misterios del universo. Eran 2 almas radicales que habían encontrado el equilibrio perfecto. En 1896, un evento aparentemente menor en el mundo de la ciencia captó la atención de Marie. Henri Becquerel había descubierto que las sales de uranio emitían espontáneamente unos rayos que podían atravesar el papel negro y velar placas fotográficas. Becquerel pensó que era una forma de fosforescencia, pero Marie sospechó que había algo mucho más profundo. Decidió que la naturaleza de estos rayos sería el tema de su tesis doctoral. Una decisión audaz, ya que en ese momento ninguna mujer en Europa había obtenido un doctorado en ciencias. Marie no tenía un laboratorio real. Lo que le ofrecieron fue un cobertizo abandonado en la calle Lomond, un lugar que antes había sido una sala de disección de la Facultad de Medicina. El suelo era de tierra batida. Las paredes tenían grietas por donde entraba el viento, y el techo de cristal goteaba cuando llovía. Era un lugar insalubre, pero Marie lo convirtió en su santuario. Utilizando un electroscopio de precisión inventado por Pierre y su hermano Jacques, Marie comenzó a medir la intensidad de los rayos de uranio en diferentes compuestos. Fue aquí donde Marie realizó su primer gran salto intuitivo. Descubrió que la intensidad de la radiación era proporcional a la cantidad de uranio presente, independientemente de su estado químico o físico. Esto significaba que la emisión de rayos no era el resultado de una reacción entre moléculas, sino una propiedad oculta dentro del propio átomo. Esta idea era revolucionaria. En aquella época, se creía que el átomo era la partícula más pequeña e indivisible de la materia. Marie Curie estaba sugiriendo que el átomo tenía una estructura interna, que podía desintegrarse y liberar energía. Había inventado el concepto de radiactividad. Pero la curiosidad de Marie no se detuvo ahí. Al analizar un mineral llamado pechblenda, descubrió que era mucho más radiactivo de lo que debería ser solo por su contenido de uranio. Su conclusión fue lógica pero asombrosa. La pechblenda debía contener uno o más elementos nuevos, todavía no descubiertos, que eran inmensamente más activos que el uranio. Pierre, al ver la magnitud del hallazgo de su esposa, abandonó sus propias investigaciones sobre cristales para ayudarla. Lo que siguió fueron 4 años de un trabajo físico que desafía la imaginación. Para aislar esos elementos nuevos, los Curie necesitaban toneladas de pechblenda. Gracias a sus contactos, consiguieron que el gobierno austríaco les enviara gratuitamente los residuos de las minas de Joachimsthal, que se consideraban basura. Toneladas de mineral llegaron al cobertizo en sacos pesados. Marie se convirtió en una trabajadora manual. Pasaba los días enteros removiendo calderas gigantes de mineral hirviendo con una vara de hierro pesada, purificando y concentrando la sustancia una y otra vez. El cobertizo se llenaba de gases tóxicos y polvo radiactivo. Marie y Pierre sufrían de un cansancio crónico que ellos atribuían al exceso de trabajo. Sus dedos estaban perpetuamente inflamados y la piel se les caía a pedazos. Pero la pasión los mantenía en pie. En julio de 1898, anunciaron el descubrimiento del polonio, nombrado así por Marie para recordar al mundo que Polonia todavía existía. Y en diciembre de ese mismo año, anunciaron el radio. Sin embargo, el mundo científico era escéptico. Querían ver el radio puro. Los Curie pasaron otros 4 años de purificación extrema. Finalmente, en 1902, después de procesar 8 toneladas de pechblenda,
Marie logró aislar 1/10 de gramo de cloruro de radio puro. Esa noche, Pierre y Marie regresaron al cobertizo a oscuras. Al entrar, vieron un espectáculo que Marie describiría después con ternura. En los estantes de madera, los pequeños recipientes que contenían el radio emitían un resplandor azulado y fantasmal que iluminaba suavemente la penumbra. Parecían luces de hadas. Marie Curie había robado el fuego de las estrellas, pero el costo de ese fuego apenas comenzaba a cobrarse. El descubrimiento del radio cambió el mundo casi de la noche a la mañana. Se descubrió que el radio podía destruir células cancerosas, lo que dio origen a la curioterapia. De repente los Curie eran celebridades mundiales. En 1903, la Academia Sueca les otorgó el Premio Nobel de Física junto a Henry Becquerel. Inicialmente, el comité quería excluir a Marie y nominar solo a los hombres. Pero Pierre escribió una carta valiente y firme, insistiendo en que la investigación era obra de Marie. Fue así como Marie Curie se convirtió en la primera mujer en la historia en recibir el galardón más alto de la ciencia. A pesar de la gloria, los Curie se negaron a enriquecerse. Podrían haber patentado el proceso de extracción del radio y haberse convertido en millonarios. Pero Marie fue categórica. El radio es un elemento, pertenece a todo el mundo. Continuaron viviendo en su modesta casa de Sceaux, criando a su primera hija, Irene, y trabajando incansablemente. Marie obtuvo finalmente su doctorado, siendo la primera mujer en Francia en lograrlo, y Pierre fue nombrado profesor en la Sorbona. Pero la felicidad fue efímera. La salud de Pierre estaba muy deteriorada por la radiación. Sufría dolores óseos terribles que apenas le permitían caminar. El 19 de abril de 1906, un día de lluvia torrencial en París, Pierre salió de una reunión científica y trató de cruzar la calle Dauphine. Debido a su debilidad y a la falta de visibilidad, no vio que un pesado carro de carga tirado por caballos se le venía encima. Pierre resbaló, cayó bajo las patas de los animales y la rueda trasera del carro le aplastó el cráneo. Murió en el acto. Marie recibió la noticia en su casa. No gritó, no lloró ante los extraños. Se quedó paralizada, en un estado de shock que duraría años. El entierro de Pierre fue un evento nacional, pero Marie pareció un espectro vestido de negro. En su diario secreto, le escribía cartas a su esposo muerto. Pierre, mi Pierre, estás allí, tranquilo como un niño dormido. Puse mi cabeza contra la tuya. Te besaré y luego te enterraré conmigo para siempre. La tragedia obligó a Marie a tomar una decisión difícil. La Sorbona le ofreció la cátedra de su marido. Era la primera vez que se ofrecía un puesto de tal nivel a una mujer. Marie aceptó, no por ambición, sino para mantener vivo el legado de Pierre. El día de su primera clase, la sala estaba llena de reporteros y curiosos que esperaban un discurso emocional. Marie entró, pálida y rígida, y comenzó su lección exactamente en la frase donde Pierre se había quedado en su última clase. No hubo mención a la tragedia, solo ciencia pura. Fue un acto de heroísmo intelectual que dejó a París en silencio. Marie Curie era ahora una mujer sola, con 2 hijas pequeñas y el peso de una revolución científica sobre sus hombros, pero su voluntad de hierro no se había quebrado. Se había templado en el fuego del dolor. Los años que siguieron a la muerte de Pierre fueron los más oscuros en la vida personal de Marie. Sumida en una depresión profunda, se refugió en el laboratorio del Instituto del Radio, que ella misma ayudó a fundar. Sin embargo, en 1910, Marie buscó consuelo en los brazos de Paul Langevin, un antiguo brillante alumno de Pierre y un físico excepcional. Paul era un hombre infeliz en su matrimonio, y Marie encontró en él una conexión intelectual y emocional que creía perdida. Pero Francia, en 1911, era un país dividido y puritano. La esposa de Langevin descubrió las cartas de amor de Marie y las entregó a la prensa sensacionalista. El escándalo fue volcánico. Marie fue retratada como una extranjera polaca que robaba maridos franceses, una judía atea, aunque era de familia católica, que mancillaba el nombre de su difunto marido.
La xenofobia y el sexismo de la época estallaron contra ella. Una turba rodeó su casa en Sceaux, gritándole insultos y lanzando piedras contra sus ventanas mientras sus hijas, Irene y Eve, se escondían aterrorizadas bajo las mesas. En medio de este linchamiento mediático, Marie recibió una noticia asombrosa de Suecia. Le habían concedido un segundo premio Nobel, esta vez en química, por el aislamiento del radio metálico. Era la primera persona en la historia en recibir 2 premios Nobel en categorías diferentes. Sin embargo, debido al escándalo Langevin, algunos miembros de la Academia Sueca le escribieron sugiriéndole que no fuera a Estocolmo a recoger el premio, para evitar situaciones incómodas. Marie Curie, herida pero no derrotada, respondió con una de las cartas más famosas de la historia de la ciencia. Creo que no hay ninguna conexión entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. No puedo aceptar la idea de que la apreciación del valor del trabajo científico pueda verse influenciada por la calumnia y la difamación en relación con la vida privada. Fue a Estocolmo, con la cabeza alta, y recibió su premio. A su regreso a Francia, sin embargo, el costo fue una crisis de salud total. Sufrió una infección renal grave que la mantuvo al borde de la muerte durante meses. Marie Curie aprendió que la gloria científica no protegía del odio humano, pero también decidió que nunca más permitiría que el mundo exterior dictara su conducta. Se aisló aún más en su trabajo, convirtiendo el Instituto del Radio en una fortaleza de conocimiento. En 1914, el estruendo de los cañones de la Primera Guerra Mundial cambió las prioridades del mundo. Mientras París se preparaba para una posible invasión alemana y la mayoría de los científicos huían al sur, Marie Curie tomó una decisión inusual. Llevó su reserva de radio, que era el tesoro más valioso de Francia, en un tren a Burdeos para guardarlo en una caja de seguridad bancaria. Pero una vez cumplido su deber con el radio, regresó de inmediato a la capital. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la gente muere», dijo. Marie se dio cuenta de que miles de soldados estaban muriendo de infecciones o hemorragias internas porque los médicos no podían localizar los fragmentos de metralla o las balas en sus cuerpos. Los equipos de rayos X existían, pero estaban solo en los hospitales de las grandes ciudades, lejos del frente de batalla. Marie decidió llevar la radiología a las trincheras. Sin ayuda oficial del gobierno al principio, Marie recolectó fondos de mujeres ricas de París y vehículos de empresas automotrices. Diseñó las famosas Petites Curies, unidades móviles de radiología. Eran furgonetas equipadas con una dinamo conectada al motor para generar electricidad, un aparato de rayos X y un cuarto oscuro portátil para revelar las placas. Ella misma aprendió mecánica, conducción y anatomía. Acompañada por su hija mayor, Irene, que entonces tenía 17 años, Marie se dirigió a las zonas de combate más peligrosas. Imaginen la escena. Una mujer pequeña, vestida de negro, conduciendo una furgoneta a través del barro de Marne y Verdun, bajo el silbido de los proyectiles. Marie instalaba las máquinas en establos, sótanos o granjas en ruinas. Operó personalmente los aparatos, exponiéndose a dosis masivas de radiación sin ninguna protección, ya que en ese momento se desconocían los peligros de la exposición acumulada. Se estima que más de 1 millón de soldados heridos pasaron por sus manos o por las de las 150 mujeres que ella misma formó como técnicas radiólogas. Al final de la guerra, el gobierno francés le ofreció la Legión de Honor, pero Marie, con su habitual desdén por los reconocimientos oficiales, la rechazó. Su satisfacción no estaba en las medallas, sino en las miles de vidas que sus máquinas habían salvado. Sin embargo, el costo fue definitivo. Su vista empezó a fallar debido a las cataratas provocadas por los rayos X, y su cuerpo estaba permanentemente debilitado. Había dado su salud por la ciencia, y ahora la daba por la humanidad. Tras la guerra, Marie Curie se convirtió en una figura casi mística. Era la madre del radio, la mujer que había transformado la medicina. Pero su laboratorio en París estaba empobrecido. Después de la guerra, Francia no tenía fondos para la investigación. Marie necesitaba 1 gramo de radio para continuar sus estudios. Pero el precio del radio había subido a $100.000 de la época, una suma astronómica. Fue entonces cuando entró en escena Missy Melanie,
una periodista estadounidense que quedó fascinada por la sencillez de Marie. Missy organizó una campaña de recaudación de fondos entre las mujeres de Estados Unidos. En 1921, Marie Curie viajó a América. Fue recibida con honores de jefa de Estado. Miles de personas se agolpaban en las calles de Nueva York para verla. El presidente Warren G. Harding le entregó personalmente, en una ceremonia en la Casa Blanca, el gramo de radio contenido en un estuche de plomo. Marie utilizó su fama para consolidar el Instituto del Radio como un centro internacional de excelencia. No solo se enfocó en la física pura, sino también en el uso del radio para tratar el cáncer, fundando la Fundación Curie. Se convirtió en una mentora generosa, especialmente con las mujeres científicas de todo el mundo, a quienes acogía en su laboratorio y protegía de los prejuicios que ella misma había sufrido. Vio con inmenso orgullo cómo su hija Irene, junto a su esposo Frédéric Joliot, seguían sus pasos. En 1934, Irene y Frédéric descubrieron la radiactividad artificial, un hallazgo que permitiría crear elementos radiactivos de forma económica y controlada. Marie, ya muy enferma, fue testigo del experimento final. Vio cómo una hoja de aluminio se volvía radiactiva ante sus ojos. Fue la culminación de su vida. Su propia hija había expandido el horizonte que ella misma había abierto 40 años atrás. Los Joliot-Curie recibirían el Nobel de Química poco después de la muerte de Marie. La dinastía de la luz estaba asegurada. En los últimos años de su vida, Marie Curie era una sombra de sí misma. Sus manos estaban cubiertas de llagas que no cicatrizaban. Sufría de acúfenos constantes y su debilidad era tal que apenas podía subir las escaleras del laboratorio. A pesar de ello, se negaba a dejar de trabajar. Cuando los médicos le ordenaron reposo en el sanatorio de Sancey-les-Monts, ella se llevó consigo sus cuadernos de notas. El 4 de julio de 1934, Marie Curie murió de anemia plásica. Sus últimas palabras fueron para los experimentos que aún tenía pendientes en su mente. Fue enterrada en una ceremonia privada en Sceaux, junto a Pierre. Pero la historia no terminó allí. En 1995, el presidente François Mitterrand ordenó que los restos de Marie y Pierre fueran trasladados al Panteón de París, el lugar donde descansan las glorias de Francia. Marie fue la primera mujer en ser enterrada allí por sus propios méritos. Sin embargo, hubo que tomar precauciones especiales. El cuerpo de Marie Curie seguía emitiendo radiación. Su ataúd fue recubierto con una capa de plomo de 3 centímetros de espesor para proteger a los visitantes del mausoleo. Hoy, cuando visitamos su tumba, o cuando un historiador abre sus cuadernos, que también están en cajas de plomo, sentimos la presencia física de una mujer que se entregó por completo a la búsqueda de la verdad. Marie Curie nos enseñó que la curiosidad no tiene género, que la ciencia requiere un sacrificio sagrado y que la luz más brillante a veces nace de la oscuridad más profunda. Ella no solo descubrió la radiactividad, ella se convirtió en ella. Su legado no es solo un elemento químico o un tratamiento médico. Es el ejemplo de una voluntad que no pudo ser doblegada por el hambre, el frío, el sexismo, la guerra o el dolor. Marie Curie es, y será por siempre, la estrella que nunca deja de emitir su propia luz.